¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario del 24 News y ahora los titulares. El presidente estadounidense Donald Trump reúne en Washington a Zelensky y a líderes europeos para discutir del final de la guerra en Ucrania y anuncia que un acuerdo para finalizar la guerra es posible. Decenas de mártires e heridos tras el bombardeo y el asedio sionista continuo en Gaza y la ocupación continúa con su política de desplazamiento tanto en Gaza como en Cisjordania. Y en Francia, el partido Francia Insumisa se dispone a presentar una moción de censura ante el Parlamento para derrocar al gobierno, mientras llamamientos populares a paralizarlo todo en rechazo a las políticas del gobierno de François Bayrou. Saludos y bienvenidos a nuestro informativo. Todas las miradas del mundo se dirigieron este lunes hacia la Casa Blanca en Washington, donde se reunieron los presidentes de Estados Unidos y Ucrania para conversar sobre la guerra en este país. En esta reunión, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que se está avanzando en el fin de la guerra en Ucrania. El presidente Trump señaló que es posible que su reunión con su homólogo ruso Vladimir Putin dé resultados positivos y afirmó que trabajará con Rusia, Ucrania y todos los demás para garantizar una paz duradera. Es un honor contar con la presencia del presidente de Ucrania entre nosotros. Sí, hemos mantenido muchas conversaciones interesantes y fructíferas. Y creo que se están logrando avances muy importantes en muchos aspectos. Como saben, hace poco hemos tenido una reunión muy positiva con el presidente de Rusia. Y creo que es posible que salgamos con algo. La reunión de hoy es muy importante. Tenemos, supongo, a los 7 líderes muy poderosos de Europa. Y nos reuniremos con ellos justo después de esta reunión. El mandatario estadounidense reveló la posibilidad de celebrar una reunión tripartita con Vladimir Putin si todo va bien. Creo que si todo sale bien hoy tendremos una reunión trilateral y creo que habrá una posibilidad razonable de poner fin a la guerra cuando lo hagamos. Conozco al presidente, me conozco a mí mismo y creo que Vladimir Putin quiere que eso termine. Pero vamos a trabajar con Ucrania, vamos a trabajar con todos y nos aseguraremos de que si hay paz, esa paz sea duradera a muy largo plazo. No estamos hablando de una paz de 2 años para luego volver a encontrarnos en este lío. Vamos a asegurarnos de que todo salga bien. Trabajaremos con Rusia, trabajaremos con Ucrania y nos aseguraremos de que funcione. Y en esta misma reunión, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró este lunes que estaba dispuesto a celebrar elecciones en condiciones seguras si la guerra con Rusia llegaba a su fin. Zelensky añadió que era necesario que la población pudiera celebrar unas elecciones democráticas, abiertas y legales. Sí, por supuesto, estamos abiertos. Sí, tenemos que hacerlo en condiciones de seguridad. Y en cierta medida tenemos que trabajar en el Parlamento porque durante la guerra no se pueden celebrar elecciones, pero podemos garantizar la seguridad. Necesitamos una tregua, sí, en todas partes, en el campo de batalla, en el cielo y en el mar, para que la gente pueda celebrar elecciones democráticas abiertas y legales. Y posteriormente a esta reunión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que es posible alcanzar un acuerdo de paz para la guerra en Ucrania tras reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y también con líderes europeos en Washington. Trump, en declaraciones a los periodistas presentes en la Casa Blanca, afirmó que todos preferirían un alto el fuego inmediato, pero que se mostraba optimista respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo para detener la agresión en Ucrania. Hasta ahora hemos tenido un día muy exitoso y hemos mantenido importantes conversaciones mientras obramos por poner fin a la matanza y detener la guerra en Ucrania. Creo que las naciones europeas van a asumir gran parte de la carga. Vamos a ayudarles y vamos a garantizar su seguridad. También debemos debatir los posibles intercambios de territorio, teniendo en cuenta la línea
de contacto actual. Pero creo que un acuerdo de paz al final de todo esto es algo muy factible y se puede lograr en un futuro próximo. Pasamos ahora a la dramática y estremecedora situación en Gaza. El Ministerio de Salud palestino en Gaza reportó que en las últimas 24 horas más de 60 mártires y 344 heridos ingresaron a los hospitales del enclave. Un comunicado oficial emitido este lunes reveló que desde el 7 de octubre del 2023 la cifra acumulada de víctimas de la guerra genocida sionista en Gaza asciende a 62.004 mártires y 156.230 heridos. Varios palestinos fueron asesinados y otros resultaron heridos este domingo por disparos del ejército sionista cerca de centros de distribución de la ayuda en la franja de Gaza. El complejo médico Nasser en Rafah recibió los cuerpos de 3 mártires y numerosos heridos, mientras que un cuarto mártir falleció tras el colapso de una estructura de ayuda en Khan Yunis. Asimismo, el hospital Al-Auda informó sobre la llegada de un mártir y 10 heridos por disparos cerca de un punto de distribución en la calle Salahuddin en el centro de Gaza. Es puro tiroteo al azar, a quienes les disparan en la cabeza, en la pierna, en la mano o incluso en la boca, básicamente en cualquier parte. Ayer había una persona frente a mí con un agujero muy grande en la cabeza. ¿Por qué está pasando esto? Es pura injusticia. Por Dios, esto está mal. Debe haber un sistema en el que todos reciban su comida, su caja, su bolsa de harina. Esto no habría pasado, no habrían muerto los mártires. Esto no habría ocurrido en Atina. Esto no habría pasado con los camiones. Es demasiado. Y a su vez, el Ministerio de Salud palestino en Gaza informó que en las últimas 24 horas 5 personas, incluyendo 2 niños, fallecieron a causa de la desnutrición severa. En un comunicado emitido este lunes, la institución confirmó que la cifra total de víctimas de la guerra de inanición impuesta por la ocupación israelí en Gaza ha alcanzado los 263 mártires, entre ellos 112 niños. El Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos ha revelado en un comunicado que desde el 7 de octubre del 2023 más de 30 palestinos en Gaza sufren discapacidades permanentes o temporales cada día como consecuencia del genocidio perpetrado por la ocupación. La misma fuente revela que en poco menos de 22 meses el número de personas con discapacidad ha aumentado cerca de un 35% respecto a los niveles previos al inicio de la agresión. Más de 30 palestinos sufren diariamente discapacidades permanentes o temporales en Gaza debido al genocidio perpetrado por la ocupación desde el 7 de octubre de 2023. En los 22 meses de agresión, el número de personas con discapacidad en la franja de Gaza ha aumentado en aproximadamente un 35% respecto antes del inicio del genocidio. De los aproximadamente 165.000 heridos documentados desde el comienzo de la agresión, 21.000 han quedado con alguna discapacidad, reflejando un incremento sin precedentes en las tasas de discapacidad. La ocupación israelí ha causado daño físico grave a los palestinos en Gaza, siendo uno de los elementos del crimen de genocidio, especialmente mediante el uso de armas y municiones de alta capacidad destructiva en áreas densamente pobladas, lo que ha provocado este elevado número de lesiones graves. Y siempre en Gaza hay un caso concreto. El bebé palestino en la franja de Gaza, Mohammed Hajla, lucha contra graves quemaduras tras un ataque israelí que destruyó el refugio de su familia en el barrio de Al-Rimal. Este niño se convierte en un nuevo símbolo del dolor de la infancia palestina y un clamor contra el silencio internacional. Más detalles con Belkacem Faid Aishawi. En Gaza, la tragedia humana se siente en cada rincón, especialmente cuando afecta a los niños inocentes. Mohammed Hajla, un bebé palestino de apenas un año, es víctima de este genocidio sionista implacable. Sufrió quemaduras de tercer grado en la cabeza y en varias partes de su cuerpo tras un ataque aéreo israelí que alcanzó la escuela donde se refugiaba, en el barrio de Rimal, en la ciudad de Gaza.
La tripa de Mohamed se inflamó y ardía. Le echamos agua encima, pero eso le afectó negativamente. Lo llevamos al hospital, a la clínica Amigos del Paciente. Ese día solo le hicieron una cura básica creyendo que se trataba de una lesión leve, pero en realidad Mohamed tenía quemaduras profundas de tercer grado que cubrían el 15% de su cuerpo. Las heridas se extendían por varias zonas. Luego le vinieron otras complicaciones. Le subió la fiebre y le dio diarrea, y tras realizarle análisis se descubrió que sufría una infección intestinal severa, posiblemente por toxicidad. Las graves quemaduras de Mohamed derivaron en complicaciones médicas que los hospitales de Gaza no han podido tratar debido al bloqueo sionista que mantiene cerrado el acceso a los pasos fronterizos. Esta medida impide la entrada de los medicamentos esenciales para su recuperación y para otros casos igualmente urgentes. Le hicieron un injerto de piel en el pecho y necesita cremas estéticas y seguimiento médico. Tiene quemaduras en la cabeza que aún no han cicatrizado. Debe tomar algunos medicamentos, pero no han entrado a Gaza. Durante la noche, mientras está dormido, mantiene el ojo abierto. Eso puede afectarle porque si aumenta el tejido cicatrizante en el ojo, se quedaría toda la vida con los ojos abiertos y no los cerraría ni siquiera al dormir. Necesita parches adhesivos, pero no están disponibles. Buscamos unos para sujetar el párpado, pero no existen. También tiene lo mismo en el rostro. No hay parches. Debería ponerse una máscara completa. Mohamed Ajla es uno de los miles de niños que sufren en silencio las consecuencias directas de esta ocupación. Una ocupación que no solo los ataca directamente, sino que además ha distribuido de manera deliberada el sistema de salud, negándoles la posibilidad de salir en busca de tratamiento y condenándolos a la desesperanza. Siempre con cuestión palestina, el movimiento de resistencia islámica palestina Hamas confirmó este lunes, junto con otras facciones palestinas, su aceptación de una nueva propuesta para un acuerdo de alto el fuego en la franja de Gaza. Según un comunicado del movimiento, la propuesta fue presentada el domingo por los mediadores egipcios y cataríes, aunque no se dieron detalles adicionales. La agencia Reuters informó que el plan propone un alto el fuego de 60 días, con retiro israelí para facilitar la ayuda humanitaria y un intercambio de presos entre ambas partes. El ministro palestino de Exteriores condenó lo que calificó de provocativa la incursión colonial del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la colonia de Ofra, en los territorios palestinos ocupados. Asimismo, la Cancillería palestina denunció que las declaraciones de Netanyahu consolidan la ocupación, el colonialismo y el racismo, incentivando ataques de colonos contra palestinos y sus propiedades, mientras ignoran la condena internacional. La gobernación del Quds en Cisjordania ocupada advirtió que aproximadamente 7.000 palestinos residentes en 22 comunidades del desierto del Quds se enfrentan a la amenaza de desplazamiento forzado. La agencia de noticias palestina Wafa afirmó que la amenaza de desplazamiento forzado se produce en el contexto de la implementación del proyecto de asentamiento sionista conocido como A1, junto con el proyecto de la carretera de la soberanía. Y cambiemos de asunto. El portavoz del Ministerio iraní de Asuntos Exteriores, Ismail Baqai, advirtió contra los planes de la ocupación sionista de desplazar ferozmente a casi 1 millón de personas de Gaza al sur de la franja. En una rueda de prensa celebrada este lunes, Baqai recordó rechazo unánime de la comunidad internacional al desplazamiento forzado de los residentes de Gaza. En denunciar el desplazamiento forzado de los habitantes de Gaza. Del mismo modo, los países de la región han adoptado una postura firme contra esta medida. No obstante, sabemos que la antisionista, con el apoyo total de Estados Unidos y gracias a la continuidad de su impunidad por los crímenes atroces que ha cometido, sigue empeñada en continuar con estas medidas que en realidad representan una continuación del plan de genocidio y de la eliminación de Palestina como identidad y como pueblo.
Por otra parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baqai, evocó una nueva ronda de conversaciones entre Teherán y el Organismo Internacional de Energía Atómica en los próximos días. El responsable iraní confirmó la comunicación directa y continua con el organismo y reveló que se están llevando a cabo conversaciones para establecer un nuevo marco para abordar este problema. No creo que sea importante si ellos vienen aquí o nosotros vamos allá. Lo que importa es que estas conversaciones continuarán. Y como dije, probablemente habrá otra ronda de conversaciones en los próximos días. El nivel de nuestras relaciones con el OIEA ha cambiado tras los acontecimientos ocurridos. No lo negamos. Sin embargo, nuestra relación con el organismo sigue siendo directa. Más apoyo africano a la justa causa saharaui. La cumbre ordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Desarrollo de África Austral, la SADC, reafirmó su solidaridad con el pueblo del Sáhara Occidental en su lucha por el derecho a la autodeterminación. El comunicado final de la 45ª cumbre celebrada en Madagascar reiteró la solidaridad del grupo con el pueblo saharaui, apoyando los esfuerzos de Naciones Unidas y la Unión Africana. Y siempre con la causa saharaui, el colectivo de defensores de derechos humanos saharauis en el Sáhara Occidental, CODESA, la rama de Dakhla del territorio ocupado, condenó las graves violaciones de derechos humanos cometidas por la ocupación marroquí contra los defensores saharauis. En un comunicado emitido ayer, la organización expresó su profunda preocupación por la humillante detención y el grave acoso infligido por las fuerzas de ocupación marroquíes al periodista y defensor de derechos humanos saharaui Hassan Zarwali, miembro del comité administrativo de la organización en Dakhla ocupada. Y en Libia, el Ministerio de Juventud del Gobierno de Unidad Nacional destacó que la amplia participación de los jóvenes en la segunda ronda de las elecciones municipales representa un avance importante para su empoderamiento y su contribución en la toma de decisiones políticas. En un comunicado, el Ministerio elogió la candidatura de líderes juveniles, señalando que es un inicio real del creciente interés en la participación activa en la gestión local y que el cambio positivo comienza desde la base. En Sudán, el número de muertes por cólera en la región de Darfur, al oeste del país, ha aumentado a más de 270 casos, mientras que el número de infectados ha alcanzado los 6.603 casos. El portavoz de la Coordinación General de los Campamentos de Desplazados y Refugiados en Darfur, Adam Regan, confirmó en declaraciones facilitadas anoche a los medios de comunicación que la cólera sigue propagándose por las zonas de la región y los campamentos de desplazados y advirtió de la gravedad de la situación sanitaria y la dificultad de contener el brote de la epidemia. Argelia, Somalia, Sierra Leona y Guyana exigieron a las partes implicadas en la República de Sudán del Sur que respeten el alto el fuego permanente y den prioridad a la seguridad de los civiles en una sesión informativa del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Sudán y Sudán del Sur. El viceministro permanente de Somalia ante Naciones Unidas, Mohamed Rabi' Youssef, en un discurso pronunciado en nombre del grupo A3+, reafirmó la necesidad de reactivar el proceso de separación entre las partes en conflicto con el fin de crear las condiciones adecuadas para el buen desarrollo de las elecciones. Y en Francia ahora la brecha entre el gobierno francés y sus opositores políticos se amplía aún más. Jean-Luc Mélenchon, líder del partido Francia Insumisa, confirmó que su partido presentará una moción de censura en el Parlamento para derrocar al gobierno. Según un artículo publicado en la Tribune du Dimanche, figuras políticas, entre ellas la presidenta de la Comisión Parlamentaria del partido Francia Insumisa, Mathilde Panot, y el coordinador del partido, Manuel Bompard, firmaron una petición en la que pretenden solicitar que la Asamblea Nacional Francesa se reúna lo antes posible en sesión extraordinaria, incluyendo una moción de censura contra el gobierno de François Bayrou.
Llamamos a una ofensiva decidida para derrocar a este gobierno. Esta ofensiva debe expresarse sobre el terreno mediante una amplia movilización popular en el Parlamento, mediante una moción de censura inmediata. Ambas deben ir de la mano, porque prescindir de una sin la otra es inútil o incluso incierto. No permitiremos que esto suceda. La Asamblea Nacional debe reunirse en sesión extraordinaria lo antes posible. Y quedemos en Francia, donde aumentan las convocatorias en diversas redes sociales para un movimiento de desobediencia civil llamado Bloqueemos Todo el 10 de septiembre, en rechazo a la política de austeridad que pretende implementar el gobierno de François Bayrou. El movimiento exige la retirada del plan previamente anunciado por Bayrou, que ha alimentado un profundo sentimiento de injusticia social en un amplio segmento de la población francesa. El primer ministro francés propuso cancelar 2 días festivos, congelar la mayor parte del gasto público, incluida la asistencia social, y modificar las condiciones para recibir las prestaciones por desempleo. Y en Bolivia, el senador centrista Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano lideró las elecciones presidenciales del país celebradas ayer, según revelaron los primeros resultados oficiales que indicaban que el partido gobernante, el Movimiento al Socialismo, se encaminaba hacia su peor derrota en 20 años. Paz obtuvo el 32,18% de los votos, mientras que Eduardo del Castillo del MAS solo consiguió el 3,16%. El expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga, de la coalición Alianza Libre, quedó en segundo lugar con el 26,85% de los votos. Segundo, agradecer a través de la patria a todos los hombres y mujeres que han hecho posible que la voz de los que no teníamos voz, de aquellos que no aparecíamos en encuestas, de aquellos que no existíamos, resulta que hay una Bolivia que no se la toma en cuenta y ahora se ha puesto presente, porque lo que queremos es construir la reconciliación de la patria, la producción de la patria. Queremos retomar la fuerza productiva. Necesitamos estabilizar, generar gobernabilidad, generar un cambio en la economía para que la economía sea de la gente y no del Estado. Si queremos a futuro, porque no hemos ganado nada, tenemos el derecho a jugar una final que se tiene que ganar de aquí a 2 meses. Y así concluimos nuestro informativo. Gracias por su atención. Adiós y hasta mañana.